Mateo capítulo 13, vamos ya esta noche. Seguimos los domingos por la noche en milagros y parábolas. Y tenemos unos cuantos, se me olvida el número de cuántos estamos ya en 30 o 25 o 30 por ahí que ya hemos predicado o hemos visto y compartido, y todavía falta unos cuantos, creo que son 100 por ahí, milagros y parábolas que Jesús hizo en la Biblia, y vamos a tratar, quizás en la mitad de camino, vamos a otro estudio y regresamos otra vez, pero hasta que el Señor diga, seguimos con estos milagros y parábolas aquí en los evangelios. Aquí estamos estudiando en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde se encuentran estas parábolas y milagros. Muchos de ellos se repiten en sus propias formas, cada uno. Mayormente Juan no tiene tanto como tiene Mateo y Marcos y Lucas, pero todos están hablando sobre estos milagros y parábolas. Nos encontramos en Mateo capítulo 13. Hemos visto que este capítulo, hemos quedado aquí, aunque en otros libros comparte estas mismas parábolas y milagros. Me quedé en Mateo capítulo 13 porque Dios dio aquí 8 parábolas y todo tiene que ver con el reino de Dios. Y Dios, Jesús aquí en la tierra, a la multitud compartió estas parábolas. Algunas de ellas no dio la respuesta o el significado, esperó hasta que los discípulos estaban solos y le dio a los discípulos este resultado o el significado de estas parábolas, pero mayormente el propósito es describir y enseñar la importancia, el valor del reino de Dios. También podemos decir el reino de los cielos. Tenemos estos dos términos que significan lo mismo, pero en la Biblia vemos reino de Dios y reino de los cielos. Esta noche, en esta parábola, que es la última entre estos 8 que vemos aquí en Mateo capítulo 13, se llama la red y los peces. Y se encuentra ahí en estos versículo 47 a versículo 50. Vamos a leer esta parábola juntos. Después oramos, pero para que tú veas lo que nosotros vamos a estar estudiando, vamos a leerla para que lo veas completa. Y después vamos a estar tocando parte por parte, versículo por versículo, mirando esta parábola de cuatro versículos, pero una parábola sumamente importante, más para los últimos tiempos, que tiene que ver con vida eterna y el infierno. Y creo que esta parábola es una tremenda parábola para estudiar, aunque nosotros estamos estudiándolo en orden desde el principio hasta el final, en orden de cuando Jesús estaba haciendo estas parábolas. Vamos a disfrutar esa. Mateo capítulo 13, empezamos ahí en versículo 47 hasta versículo 50. En su Biblia, quizás tiene una Biblia que ya tiene estas parábolas separado y tiene título. Ahí en su Biblia, la mía dice la red, y va en estos 4 versículos. Dice así Jesús, hablando a la multitud y los discípulos: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que escucha o que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, ahora que vamos a estar estudiando estos 4 versículos, esta parábola, te pido, Señor, que nos ayude a entender y disfrutar y ver el significado de esta parábola.
bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos le encanta a pescar y yo fui una vez cuando era pequeño y traté lo mejor que pueda, y es algo que tú necesitas paciencia y te queda ahí un momento y trata de que ese pez, depende de la grandeza que coge bait, ¿verdad? Lo que tú tienes al final de esa línea para que ellos muerdan, y tú puedes después en ese momento arrancar para después tener ese pez y llevarlo a su casa, comérsela o ponerla para atrás en las aguas para que pueda crecer más. Es un deporte, muchos de actividad, muchos lo encanta, un deporte también en pescando, a ver quién coge el más grande. Pero tiene que esperar por mucho tiempo, muchas veces. Si va a un lugar donde no hay muchos peces, pues hay un tiempo que quizás tú puedes pasar horas y ni escoger ni una de ellas. Tú no sabes lo que va a coger. Puede ser uno grande, uno pequeño. A veces nosotros tiramos y tratamos de recoger, pero a veces sale cosas que fango que está, o otra cosa que está en las aguas y no sale un pez, pero sale porquería y basura que está en esas aguas y viendo y lo recoge también a esas cosas. Obviamente, por la fuerza que tiene que hacer cuando está escogiendo este pez, va a ver la grandeza. Si es algo grande, pues te va a dar más fuerza. Si es algo pequeño, pues no tiene que ser mucha fuerza para alcanzar que este pez llegue donde tú estás. A veces tú puedes pensar que tiene un pez y sale otra cosa, como mencioné, y a veces muchos padres llevan a sus hijos a pescar para que, como hay mucho tiempo, pues le llevan para hablar y estar y pasar tiempo con sus hijos, mientras que los peces están comiendo y buscando para nosotros buscarlo. Esta noche Jesús está usando pescando para describir el reino de Dios. Sabe que es algo, cada vez que Dios da una parábola, mayormente aquí en Mateo capítulo 13, está utilizando algo que los discípulos y la multitud ya conocen, mayormente los discípulos. Y aquí vemos que Jesús, para describir el reino de Dios, está usando, pescando este red y los peces, algo que ya ellos conocen. Muchos de ellos, su trabajo fue a pescar, fueron pescadores y Jesús le llamó a ellos para ser sus discípulos. Ellos tenían conocimiento de un red. Ellos saben el tamaño, ellos saben el propósito de este red para escoger los peces. Y fue fácil para Jesús describir y usar, pescando, usar este red, porque él sabía que ellos podían entender. Y ahora hace esta comparación del reino de Dios, el reino de los cielos, para que ellos vean el valor del reino de Dios. Y está aún usando, pescando para demostrar su juicio. Vemos el significado en versículo 49 y 50, que vamos a llegar un minuto. Vemos el resultado a demostrar el juicio. Dios usa pescando el red, los peces, para demostrar el juicio de Dios entre los justos y también los inconversos. Jesús está usando pescando para enseñar una separación. Algo que Él va a hacer en el final. Jesús va a separar los inconversos a los impíos, los que nunca recibieron a Cristo. Él va a hacer una separación y está usando esta red y como ellos separan estos peces, los buenos y los malos, para describir y para enseñarnos que un día va a hacer una separación entre las personas, y eso es lo que Jesús quiere enseñar. Jesús aún está usando, pescando para darle un aviso de que ellos necesitan venir a Cristo. Le está diciendo, mira, yo voy a dar una separación, vamos a dividir los
justos y los impíos, los que son salvos, los que no son salvos, algunos para vida eterna, algunos para el infierno. Le da esta historia para que ellos vean el significado y la importancia para venir a Cristo. Y está seguro que en esta separación, que ellos estén en que tenga vida eterna cuando separan lo bueno y lo malo, que ellos se mantengan con lo bueno. Porque los buenos, en el sentido de los peces buenos, los peces malos, los buenos que son los cristianos, los que han recibido a Cristo, ellos reciben vida eterna. Recuerda que una parábola es una historia terrenal con una aplicación eterna, una aplicación espiritual. Aquí en esta parábola, la red, algo terrenal, algo que ellos conocen con el significado eterno, un juicio, algo que va a pasar en el futuro. Y Jesús obviamente usaba algo que ellos conocían para enseñarle algo que no conocen. Aun cuando Jesús está describiendo que hay una separación que va a pasar en el futuro, ellos mismos, los discípulos y la multitud, quizás no entendían. Espérate, Jesús está diciendo que va a separar los buenos y los malos, o los que son salvos, los que no son salvos. No entiendo. Y el Señor estaba enseñando algo que iba a pasar en el futuro. Le estaba avisándole a ellos, quizás dándole otra oportunidad para seguirle al Señor. Las parábolas de Jesús sabemos que se encuentran en Mateo, en Marcos, y Lucas y Juan. Y muchas veces cuando Jesús dijo que o una parábola, la gente estaba confundido. No sabía el significado. Por eso no todas las parábolas Dios dio un significado o qué significaba. Pero algunos de ellos, y vimos ya en capítulo 13 que había uno donde compartió la parábola, después esperó un tiempo y los discípulos vinieron y dijeron, ¿qué significa esta parábola? Porque Jesús no le compartió con ellos. Y más adelante comparte con ellos este significado de estas parábolas. Algunos no explicaba, solamente compartió la parábola. Y ellos se quedaban confundidos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios está mencionando algo que nosotros conocemos con un significado que nosotros no sabemos? Y estaban confundidos muchas veces. Hasta que Jesús empezó a explicar. Y aún en la explicación, imagínate Dios explicando que un día va a separar los peces y algunos va a tener vida eterna, algunos para el fuego donde hay sufrimiento. Algunos Jesús explicó todo, algunos a sus discípulos, algunos a la multitud. Esta noche, en estos 4 versículos, quiero ver 2 cosas simples. Vamos a ver, número 1, la parábola en versículos 47 y 48. Y número 2, aquí en esta parábola, vemos que Jesús da el significado. Vamos a ver en los últimos 2 versículos, son 2 versículos que da la parábola y 2 versículos que explica y da el significado de esta parábola. Vamos a empezar ahí, número 1, la parábola en versículos 47 y 48. Dice así en versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Sabemos que en capítulo 13 empieza con esta misma frase. Aún así mismo está diciendo esa palabra porque está en una continuación de las otras parábolas. Está añadiendo así mismo. El reino de los cielos no es la primera vez, aún en este capítulo lo vemos unas cuantas veces, es semejante. No está diciendo que está diciendo que el reino de los cielos es semejante a una red. En estos 7 parábolas, aquí en capítulo 13, Jesús está describiendo el reino de Dios. Por ejemplo, vimos el sembrador. Vimos el trigo y la mala hierba. Vimos el grano de mostaza. Vimos la levadura. Vimos un tesoro escondido. Vimos la perla de un gran valor. Y ahora llegamos al último, la red y los peces. Cada uno de estos 7 tiene
enseña algo que ellos conocen y después le da el significado espiritual. Todo tiene que ver con el reino de Dios. Todo tiene que ver con viendo el valor del reino de Dios, explicándole y usando ejemplos que ya ellos conocen. Ahora, cuando hablamos de el reino de Dios, el reino de Dios o reino de los cielos, otro término que vemos aún en los parábolas, es donde Dios vive y reina. Otra frase, como dije, el reino de los cielos, aún vemos en Salmo capítulo 103, versículo 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Aún en el libro de Daniel, dice que el reino de Dios es un reino eterno. Aún Jesús dice en el libro de Juan que su reino no era de este mundo. Aún Jesús dice en Mateo que era necesario el arrepentimiento para ser parte del reino de Dios. Jesús dice en Juan que si debe nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. También en un sentido, el reino de Dios es algo espiritual. Dios vive y gobierna en nuestros corazones. El reino está en nosotros y podemos dar esa aplicación espiritual. Hay otro sentido, y aún en estos pasajes, que el reino es que se usa para el reino de Jesús aquí en la tierra como un reinado literal de Cristo durante el milenio. Y había uno que nosotros hablamos que podía aplicar al reino ese tiempo, los 1000 años, donde Jesús va a reinar aquí en la tierra, pero mayormente el capítulo Mateo 13 se refiere al reino de Dios o reino de los cielos, ahí donde Dios reina. Ahora Jesús dice que el reino de Dios es como una red, no ese color red, pero una red. Es algo usado para pescar, ¿verdad? Es un big net, ¿verdad? Que es donde los peces son escogidos, ¿verdad? A veces en el tiempo de la Biblia escogían dos boats o barcos y tiraban una red y los dos trabajaban para después acumular los peces que están presentes ahí para después acumularlo. Había un red que ellos ponían algo pesado en los lados y esa red bajaba y tenía algo en el medio donde ellos lo subían, y cuando lo subían pues todos los peces que estaban ahí en las aguas pues se acumulaban en esta red. Después podían hacer lo que vamos a ver, lo que ellos hacían con esta red. La red es aún lo tenía en la tela o hilo, se hacía el algo fuerte para aguantar estos peces que iban a escoger. Es algo que los discípulos conocían, entendía el propósito de red, aún ellos lo practicaban y usaban el red para escoger los peces cuando ellos trabajaban como pescadores. Aún recordamos Mateo capítulo 4, cuando Jesús estaba escogiendo los discípulos, versículo 18 al versículo 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Ahí vemos prueba que ellos conocían. Y por eso Jesús está usando este ejemplo. Dice ahora en versículo 18, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es un ejemplo de que ellos entendían el propósito y por qué Jesús estaba usando esta red. Mira, ahora vamos a regresar al versículo 47 de nuestro texto, Mateo 13. La segunda parte dice, que echaba en el mar
recoge de toda clase de peces. Es interesante que en el reino de Dios vamos a ver todos tipos de clases de personas. Igual cuando ellos están recogiendo los peces, va a encontrar diferentes clases de peces, quizás grande y pequeña, y muertos y vivos, y diferentes familias de peces. Por eso dice, recoge de toda clase de peces. Y aún en los cielos, hablando del reino de Dios, vamos a ver puertorriqueños, personas de Haití, personas de Japón, de los Estados Unidos, toda clase de peces, y en el cielo toda clase de cristianos que conocieron a Cristo, pero eran de otros países. El propósito de la red es para recoger toda clase de peces. Era algo grande y podía escoger muchas peces. No era algo pequeño, era algo que requiere un grupo de personas. Hay algunos que pueden echar una persona y echar una ellos mismos, pero en ese tiempo pues ellos acumulaban las personas y todos trabajaban para después acumular los más peces que ellos podían, pero requiere un grupo de personas para hacerlo. Era imposible para ellos tratar de una persona poner esta red y acumular los peces, porque no tiene la fuerza para aguantar todas estas peces que se acumulan en esta red. Y después tiene que llevarlo a un lugar, ¿verdad? No puede dejar los peces ahí en las aguas, tiene que acumularla y llevar esta red a un lugar donde está tierra, que puede levantarlo y empezar a después sacar, que fue propósito, sacar lo bueno y sacar lo malo, o botarla, o quizá ponerla otra vez en el mar, los que no servían. Hoy en día quizá una regla que si tú escoges un pez y solamente es de, vamos a decir, 2 libras, pues tenía que ponerla para atrás, no se lo podían llevar. Había requisitos para los que tenían licencia para pescar. Si Leo estaba aquí esa noche, podía dejarnos saber un poquito sobre pescando. Es un pescador y le encanta pescar. Aún unos meses atrás fue aquí en el sur y cogió unos peces grandes y dice, pastor, yo te voy a cocinar unos peces, y vino a la casa y lo cocinó en la casa con nosotros, con las niñas, y puso en el plato unos peces grandes, y las niñas mirando, yo no me voy a comer eso, tiene una cabeza todavía. Está bien, saca los ojos y cómete ojo, está bueno. Y nosotros cortando la cabeza y sacando lo que podemos comer de ese pez, pero era el mejor pez que yo me comía aquí es Tato, ¿verdad? Tato se llamaba él, el que estaba aquí antes. Sí, Tato. Él me invitó un día a la casa de él a comer y me hizo una grande y estaba sazonada y estaba bonita, pero era uno de los más ricos que yo he probado. Nunca me olvido de eso. Leonardo estaba bien, estaba ok, ¿verdad? Un día lo va a adobar yo mismo a ver si lo daño o no, pero me encanta el pez, me encanta el sabor, me encanta todo, y si se hace bien, ¿verdad? Ahora, si el pez empieza a hablar después que está ahí muerto en el plato y empieza a moverse, pues eso otra historia. Pero es interesante ver los niños y sé cómo se come esto. Pero Leo hizo un buen trabajo. Aún ellos sacaban esos peces después de la red, y aún está pasando, pensando en nosotros como iglesia, echando la red en el mar. Una aplicación, ¿verdad? Porque nosotros nos toca a recoger los peces que en los pueblos que necesitan venir a Cristo, y como en la Biblia necesitaba un grupo de personas para levantar esta red después de escoger los peces,
nosotros necesitamos la iglesia completa para salir y buscar y poner esos peces en una red y después nosotros recoger, testificando y invitando y pasando tratados y empezar a recoger estos peces para que venga a este lugar y podemos predicarle el evangelio. Lo más personas que ayudan con la red, lo más peces que traemos a la iglesia. Si no hay suficiente persona ayudando para llevar la red a Mayagüez, pues no se va a recoger suficientes peces. No hay suficiente persona para levantar o para traer personas a la iglesia. No se puede con una persona. Se falta a todos en la iglesia para ir y trabajar juntos y poner la red, el evangelio, después traer los peces, traer las personas para que venga y escuchen el evangelio. Para después, cuando Jesús haga esta separación, pues ellos tengan vida eterna, que es el propósito. Lo que pasa es que muchos cristianos quieren ver los peces, escuche bien a esto, quieren ver los peces en la iglesia, pero no quieren salir a ayudar en la red. Sí, pastor, necesitamos personas, me encanta cuando hay muchos en la iglesia, pastor, necesitamos a buscar a la gente, pero ellos quieren ver los peces en la iglesia, pero no quieren ayudar a escoger los peces, a poner ese trabajo y pasar invitaciones y invitar a otros cuando están en las citas de los médicos y están caminando y poniendo tratados en los carros y ayudando a la iglesia para que podamos mandar el evangelio a red y recoger los peces para que podamos compartir el evangelio. Aún hay personas en la iglesia que dicen, pastor, la iglesia no falta crecer. ¿Dónde está la persona? ¿Por qué no están trabajando y esa misma persona no están ayudando a llevar esta red? Solamente quiere sentarse y ver, y cuando no hay, están quejándose porque no hay peces en la iglesia. Todos nosotros, nos toca a todos a ayudar y a llevar la red y buscar los peces para que lleguen a este lugar donde Dios después va a compartir el evangelio. Si niegan y no quieren recibirla, pues en el final, como dice aquí en esta parábola, pues ellos van a ir al infierno. Mira lo que dice en versículo 48, Mateo capítulo 13, versículo 48. Ahora que echamos la red en las aguas y empezamos a recoger, dice, y una vez llena, la red que está llena, la sacan a la orilla, vemos los pasos, y sentados recogen lo bueno en cestas o canastas, y lo malo echan fuera. So, Jesús dice que una vez que la red está llena de peces, la llevarán a la orilla donde está fuera de las aguas, donde no va a entrar otra vez y brincar en las aguas, lo tienen que sacar. Dios después recoge lo bueno. Nosotros no toca ese trabajo, nosotros no podemos juzgar y decir, tú no es salvo, tú es salvo, tú vas a vida eterna, tú no vas. Ese trabajo que hace Dios, recoge lo bueno. Ellos mismos recogían lo bueno con el propósito que sacar los que ellos pueden comer y vender, los pescadores en este día. Si no se podía comer, no se podía vender, pues ellos lo sacaban. Los que podían comer y podían vender, dice la Biblia que lo ponían en cestas o canastas. Ahí lo guardaban porque se podía usar. Lo malo, los que no estaban vivos, los que le faltaban algo o lo que sea y no podían venderla o usarlo, pues ellos lo botaban. No sé si lo echaban para atrás en el mar o lo ponían a otro lugar para botarlo en otro lugar. Los malos, este grupo para los pescadores, son los peces que estaban podridos o que no tenían valor. Nadie lo iba a comprar, ni se lo querían comer. Ahora nosotros como iglesia, cuando traemos la red, nosotros no sacamos lo bueno o lo malo,
Ese trabajo, como dice, no pertenece a nosotros. Nuestro trabajo no es para buscar solamente predicar la palabra de Dios, predicarle a estos peces. Cuando digo peces, estoy hablando de estas personas que vienen a la iglesia. Nuestro trabajo es predicarle. Dios es que hace el cambio en sus corazones, y si ellos deciden ser cambiados, reciben a Cristo, pues los buenos, los que reciben a Cristo, tienen vida eterna. Los que no y rechazan el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario, pues ellos merecen lo que vemos en versículo 50. Nosotros recibimos peces cristianos y no cristianos aún en la iglesia. Dios saca a los peces que quieren aún hacer daño a la iglesia. Entre esos peces que vienen a la iglesia, Dios cuida su iglesia. Eso es algo que Jesús dice que va a pasar en el final. El propósito de esta parábola es para enseñarle que en el final Jesús va a hacer una separación entre los peces buenos y los peces malos. Otra palabra, los cristianos y los impíos. Cuando el mundo está en el final, cuando el final del ministerio, o digo el misterio del Evangelio, que Dios reveló el Evangelio, cuando ese tiempo termina y Jesús dice, ahora es el tiempo de yo venir para la iglesia, Dios va a tirar la red. Y después en este final, este tiempo, cuando Dios dice, ya se terminó, ya predicamos el Evangelio, ya es tiempo de venir, Jesús va a tirar la red y va a escoger los peces, el mundo, y va a separar estas personas. Vamos a ver el significado aquí en versículo 49 y versículo 50. Número 2, el significado de esta parábola. Empieza ahí en versículo 49 diciendo, así será el fin del siglo. ¿Cuándo va a pasar el significado de este red? Pues dice aquí en versículo 49, así será el fin del siglo. Vemos entre los comentarios, tratando de ver cuándo es el final de este siglo, cuándo va a pasar, cuándo Dios va a coger el red y cuándo Dios va a hacer esta separación. Que ese tiempo que Jesús estaba hablando, cuando dijo al fin del siglo. Quizás para ellos no entendía, para ellos el fin del siglo quizás pensaba que era el tiempo de ellos. Quizás el fin del siglo es antes de entrar en el milenio. Quizás el fin de este siglo es antes de la tribulación. O quizás el fin de este siglo es el final del milenio. Sabemos que esto sí va a pasar, estamos seguros de eso. Que esta red Dios lo va a hacer y Dios va a separar entre qué significa el fin del siglo. Podemos decir que puede pasar en estos tiempos cuando Dios va a hacer esta separación. Aún se hace difícil interpretar exactamente cuando Jesús pensó que fue el fin del siglo. Sabemos que si Jesús va a mandar a algunos para vida eterna y algunos para el infierno, ahí estamos seguros. Esta separación va a pasar, personas van a ir para vida eterna, algunos van para el infierno, eso sí sabemos. La Biblia habla de que hay dos resurrecciones, ¿verdad? Hay diferente, aun cuando miramos las resurrecciones, hay algunos que están en sus diferentes opiniones de estas resurrecciones. Sabemos que hay dos principales, la resurrección de los cristianos y la resurrección de los impíos. Sabemos que en la Biblia que los impíos, la resurrección de ellos es en el final, después del milenio, en el gran trono blanco. Sabemos que la resurrección de nosotros es el rapto. Aun cuando miramos la Biblia completa, la primera resurrección que nosotros vemos
Y voy a decirles que cuando hablamos de la primera resurrección, que es de los cristianos, entre eso creo que hay diferentes tiempos en la Biblia donde vemos resurrecciones. Por ejemplo, la primera resurrección que nosotros vemos en la Biblia con el cuerpo glorificado fue a Jesús. Nosotros vemos otras resurrecciones en la Biblia, pero esas resurrecciones ellos regresaron a morir otra vez. Jesús fue el primero que resucitó y resucitó en su cuerpo glorificado. Después entramos en el próximo resurrección, es el rapto, donde Jesús va a venir en las nubes y va a resucitar su iglesia. Nosotros somos transformados en ese tiempo, subiendo a las nubes y recibimos nuestra resurrección. En el tiempo de la tribulación, hay personas que van a conocer a Cristo como Salvador. Esas personas que conocen a Cristo, pues en el final de la tribulación va a venir otra resurrección para ellos que recibieron a Cristo durante la tribulación. Ahora, para los que conocen la Biblia, cuando los Antiguos Testamentos van a resucitar, hay diferentes opciones. Te voy a decir lo que yo creo, aún date un versículo. Muchos dicen que los del Antiguo Testamento resucitan con el rapto, con los cristianos. Solamente quiero que pienses sobre esto. Si el rapto es para la iglesia empezó en el Nuevo Testamento, aún podemos decir con los discípulos y aún en Hechos. Los Antiguos Testamentos no era parte de la iglesia en el sentido que la iglesia empezó en el Nuevo Testamento, Jesús va a resucitar los cristianos del Nuevo Testamento. Yo creo que los del Antiguo Testamento, los que fueron salvos durante este tiempo, no resucitan con nosotros en el rapto. Ahora, tú puedes creer en otro, hay muchas opiniones cuando van a resucitar. Yo creo, y vamos a Daniel para demostrar este pensamiento mío, y está bien si tú crees que los Antiguos Testamentos van a resucitar con el rapto. Lo importante es que resuciten, pero creo que en el final de la tribulación, cuando los que están en la tribulación, los que fueron salvos resucitan, ahí en ese momento es cuando los cristianos del Antiguo Testamento resucitan. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. Quiero por lo menos demostrarles por qué yo creo. Y solamente menciono esto porque estamos hablando de la resurrección y quizás un detalle de esto. Daniel capítulo 12, hablando de un tiempo de una resurrección aquí en Daniel, que me lleva a mí a decir que los Antiguos Testamentos, y yo solamente estoy diciendo que esto es lo que la conclusión que yo he llegado sobre este grupo. No es, si piensa que es rapto, está bien, no hay nada malo con eso, solamente cuándo va a resucitar ellos, pero sabemos que ellos sí van para el cielo, recibieron a Cristo. Pero solamente quiero que vean, ¿verdad?, este versículo conmigo en cuanto a esta resurrección de los Antiguos Testamentos. Dice en Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Llegaron ahí? Pero quiero que vean esto. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué estamos hablando? Daniel está hablando de un tiempo cuando llega Miguel. Dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Dios aún se conoce Miguel como el que cuida el pueblo de Israel. Por eso dice el gran príncipe que está de parte de los hijos, que cuida y que está detrás de ellos, los hijos del pueblo. Y será tiempo de angustia. Mira el término de cómo Daniel está describiendo este evento. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Estamos hablando ahí de la tribulación. Si vemos esta definición en otros versículos en el Nuevo Testamento, que hubo gente hasta o angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero a qué tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Recuerda el tiempo que Daniel está diciendo esto a los creyentes del Antiguo Testamento, y dice en versículo 2,
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despiertos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y eso sí, vemos versículo 1, quizá esto va a pasar en la tribulación, en el final, y estos cristianos pues resucitarán o están despiertos, para algunos para vida eterna, a otros para vergüenza, confusión, que es el infierno. Lo dejo ahí, tú puedes determinar cuando los Antiguos Testamentos van a resucitar. Lo importante es que los que conocen a Cristo van a resucitar, y hay diferentes resurrecciones en la Biblia. Ahora, una resurrección que no se habla, que es en el milenio. ¿Qué va a pasar con esos cristianos que conocen a Cristo en el milenio? Pues no habla de una resurrección. Jesús ya va a estar aquí en la tierra. Yo creo que en un momento, cuando termina todo en el final, esos cristianos que estaban en el milenio van a recibir su cuerpo glorificado. Quizás no va a resucitar, porque no vemos una resurrección ahí en el final, excepto la resurrección de los impíos que pasa después del milenio. Pero en un momento, esos cristianos que conocieron a Cristo en el milenio van a recibir su cuerpo glorificado. Ahora, vemos esta frase, regresando a Mateo capítulo 13, vemos esta frase, estamos tratando de entender a Jesús diciendo, así será el fin del siglo. Vemos esta frase usada otra vez en versículo 40 del capítulo 13, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Jesús repite otra vez esta advertencia sobre los últimos tiempos. Ahora, no para asustarle a la gente, pero para permitir que ellos conozcan su necesidad de Jesús. Jesús quiere que ellos sepan que en el final del siglo, Jesús va a hacer esta separación entre los justos y los malvados. Vemos aún en Mateo capítulo 24, dos otros ejemplos que tú puedes leer en su tiempo de esta separación también. No solamente en esta parábola, pero vemos en Mateo capítulo 24 dos otros ejemplos hablando sobre esta separación que va a pasar entre los cristianos y los impíos. Esta separación incluye todos los que están vivos y todos los muertos. Aún Juan capítulo 5, versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos en este mundo van a resucitar. Aún los impíos van a resucitar. La diferencia es que algunos resucitan a vida eterna, algunos resucitan a condenación. En el final del milenio, donde vemos el gran trono blanco, en ese momento todos los muertos desde el principio de este mundo y la tribulación todos los muertos que no han recibido a Cristo, en ese momento viene esa resurrección para ellos. Y ellos van a estar delante del Señor dando cuenta y por qué no recibieron ese regalo de vida eterna. Este versículo también en Juan capítulo 5, versículo 29, nos enseña que los malos y los justos vivirán juntos hasta el fin del siglo. Eso significa que en el mundo desde este principio, en la tribulación, aún en el milenio, juntos vivirán los justos y los impíos. En el milenio van a venir personas que en la carne, ¿verdad?, no van a recibir a Cristo, y cuando Satanás salga del abismo y escoge su ejército para ir contra de Jesús, y pues ahí vemos que todos que no conocieron a Cristo va a estar en ese equipo de Satanás, y después Dios va a destruir completamente a todos, y después vemos esa resurrección
de los impíos. Mira versículo 49, la segunda parte, hablando de este tiempo, este siglo que va a pasar esta separación. Dice, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Ahí vemos este ejemplo de los pescadores que cuando sacan la red y traen los peces, pues ellos hacen esta separación. Y la enseñanza es que también Jesús va a traer la red y va a recoger. Y dice que en ese momento los ángeles, también ayudando a Jesús, pues apartarán a los malos entre los justos. El hombre que está en la orilla separando estos peces representa lo que va a hacer estos ángeles. Estos pescadores representa este trabajo que ellos están haciendo, representa lo que los ángeles va a estar haciendo en este momento entre separando estos dos grupos. Los ángeles enviarán a unos al horno de fuego para el juicio final, apartarán los malos entre los justos. Creo que nosotros ahora en este momento estamos en ese tiempo de recogiendo los peces. Dios ya echó la red, el evangelio está predicando y Dios está acumulando los peces, pero un día Él va a traer esos peces a todos a la orilla y va a empezar a separar, algunos para vida eterna, algunos para el infierno. Jesús está diciendo que va a venir un tiempo donde se va a traer esos peces a un lugar y se va a separar los buenos o los justos entre los malos. Aquí esta separación no es de obras, no está hablando de los que hicieron buenas obras y malas obras. Estamos hablando de los que recibieron a Cristo como su único Salvador, los que creyeron en Jesús y los que rechazaron a Jesús. Terminamos aquí en versículo 50. En el final dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Una descripción en la Biblia que vemos sobre el infierno. Los ángeles a los malos, a los inconversos, a los impíos, lo echan en el infierno. Se nota aquí en esta parábola, cuando vemos estos versículos, que Jesús se enfoca en los que rechazaron a Jesús, ¿verdad? Está hablando más en versículos 49 y 50 enfocado a los impíos. Está diciendo lo que ellos van a recibir. Está dándole a ellos ese aviso que mira, esto va a pasar. Si no tiene a Cristo, pues esto es el resultado. Salmos capítulo 1, versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La doctrina más difícil para aceptar emocionalmente es la doctrina del infierno. Muchas personas aún no quieren creer que el infierno existe. Pero la verdad es que en la Biblia se habla mucho sobre este lugar que no se puede negar que es un lugar real. Jesús habló más del infierno que cualquier de los profetas y los apóstoles que hablaron del infierno. La mente humana no puede comenzar a entender el horror, ¿verdad? Lo difícil, las cosas que realmente va a pasar el infierno. Nosotros no podemos comprender. Igual las cosas que vamos a recibir en los cielos, todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, no podemos comprender la grandeza de los cielos, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero igualmente nosotros no podemos entender, no tenemos la capacidad, aunque tenemos descripciones de este lugar, no entendemos lo real que va a pasar en este lugar que se llama el infierno. Aún versículo 50 usa este verbo echarán. Este verbo ahí en versículo 50 significa lanzar o mover de un lugar a otro con fuerza. Y le dice ahí que los echarán
en el horno de fuego. No es que le van a poner ahí suavecito, va a lanzar, mover de un lugar a otro con fuerza. Este mismo verbo se usa en la descripción de Juan del juicio final del gran trono blanco, cuando leemos Apocalipsis capítulo 20. Termino con este versículo ahí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, versículo 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no es hallado, no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, esta noche la aplicación es simple esta noche para nosotros. Aunque lo crea o no, la red viene para ti. Tú no vas a poder escapar la red. Cuando venga ese día que Jesús va a separar los peces donde nosotros vamos. Cuando Dios o Jesús recoge la red y haga esta separación, de dónde tú te encuentras en esa separación. En vida eterna, los que son salvos, los que creyeron en Jesucristo. Los que no son salvos en ese momento de separación se va a encontrar separado del Señor para la eternidad. En ese lugar, versículo 50, en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ojalá que tú vas a ser uno de esos buenos que va a guardar y dar vida eterna. O va a ser uno malo donde va a echar fuera al infierno. Y esta parábola está enseñando a los discípulos algo que ellos ya conocen, pero algo que va a pasar que aún no conocen en ese momento, que un día Jesús va a echar la red y va a recoger y va a hacer una separación. Todos nosotros vamos a ser parte de esa red. Depende de dónde tú vas, es si has recibido a Cristo como su único Salvador, si es un creyente y creen en Jesús y lo que hizo por nosotros y resucitó de tercer día, pues esa separación va a vida eterna. No sea el otro grupo, los que no recibieron, los impíos, los no creyentes, que cuando se haga esa separación, ellos van al lago de fuego, separados del Señor para siempre. Vamos a estar en pie, vamos a orar esta noche y dar gracias, Señor. Si tú eres un cristiano y estás 100% seguro de eso, cuando venga este tiempo, en el último de los siglos, haga esa separación de la red, podemos dar gracias, Señor, que nosotros vamos a ser parte de ese grupo que tiene vida eterna y vamos a estar con el Señor para siempre. Señor, gracias por esta parábola. Gracias por enseñarnos que en un momento tú vas a tirar la red, tú vas a escoger los peces, todo este mundo, y va a hacer una separación. Dice aquí entre los buenos y los malos, los cristianos y los impíos. Algunos para vida eterna, algunos para el horno de fuego, para la eternidad. Señor, que nosotros podemos aún examinarnos, asegurarnos que yo estoy parte de este grupo que tiene vida eterna. Aunque nos motiva a nosotros a compartir el Evangelio, a ayudar con esta red como iglesia para llevar el Evangelio, a buscar los peces para que ellos conozcan a Cristo como su único Salvador. Que cuando haga esta separación, que nuestros familiares, vecinos, amigos sean parte de este grupo que tienen vida eterna. Señor, gracias por enseñarnos otra vez de esta parábola, el significado, la aplicación para nosotros y qué debemos hacer ahora con esta parábola. A ir, compartir el Evangelio con otros. Gracias, Señor. Ahora que vamos a terminar en este último corito, después llévanos bien a nuestro hogar y gracias por cada uno que ha llegado para ser parte de este servicio, escuchar tu palabra.
Llévanos bien, que podemos regresar martes y miércoles y próximo domingo para seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos